Where is Himali? ¿Dónde está Gemali? Okay, you're there. Great. Muy bien. Julia. So our doctor has joined. La doctora ya está aquí. It's very interesting and very important also. El tópico de hoy es muy interesante y también muy importante. Did you join? Yes, Dr. Jaya is here. Aquí está la doctora Jaya. Hola. ¿Cómo está, doctora? Jai Gurudev. Jai Gurudev a todos. Hola. ¿Cómo estás, Jaya? ¿Estás bien? Fantastic. So we have two Bien. moderators here. They will Fantástico. Hoy tenemos dos moderadores, Himali and Anupama. Gemali y Anu. Gemali. Gracias, Anuji. Buenos días a todos. Espero que estén bien, que estén teniendo un lindo fin de semana. Hoy está la doctora Jaya, que es especialista en otorrinolaringología. También tiene muchas especialidades. Ve temas de nariz, oído. Hace cirugías endoscópicas, reparación de rinorrea, descompresión orbital, descompresión de nervio óptico, etc. También hace cirugías de microoído, cirugías pediátricas, es especialista en niños, también hace temas de ronquidos y temas de sueño, tiroides y otros temas de cabeza y cuello. También tiene experiencia en láser CO2, láser holmium y láser de diodo. Sus logros y experiencias incluyen un diploma en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Hola, doctora Jaya. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Great. Dr. Jay, I'd like you to please start Doctor Jaya, explaining to us quisiera que por favor nos explique one need to go and see an ENT specialist. cuándo uno necesita ver a un otorrinolaringólogo. Acerca del COVID, en situaciones COVID, también, pero también en general. Bueno, en general, los síntomas normales de COVID son como de la gripe. Tos, dolor de cuerpo, debilidad, fiebre. Si no estás respondiendo a los medicamentos normales como paracetamol o los antibióticos normales, si no respondes a esas medicinas, entonces tenés que ver a un otorrino o al médico por temas de COVID, por síntomas de COVID. Gracias. With regards to COVID and ENT, how do those work ¿Cómo hand in hand? se relacionan COVID y la otorrinolaringología? ¿Hay una relación?
Básicamente, el virus entra por la nariz y por la garganta y luego va al tracto respiratorio inferior. Entonces, inicialmente, al principio, los pacientes van al otorrino porque The virus is mutated version. es un virus novel. Hay una controversia acerca del origen del virus. No se sabe si es natural o hecho por el hombre. Entonces, al principio la gente va al otorrino porque no tienen alivio con los medicamentos comunes y empeoran. Baja el nivel de oxígeno y hay algo que es diferente. Entonces, ahí es donde entra el rol del médico o del otorrino. Hay algunas preguntas de la gente de Argentina que tienen que ver con la pérdida de el gusto y el olor, del olfato. Todavía no me recuperé el sentido del olfato, todavía no puedo sentir bien los olores. Quiero saber si puedo recuperarme y cómo. Hago ejercicios del olfato con café, con distintas cosas. Esta es una de las mayores preocupaciones. Lleva mucho tiempo recuperar el sentido del olfato. Va a llevar tiempo. En algunos pacientes lleva meses y en algunos lleva años. La buena noticia es que puedes oler los olores fuertes. Entonces, con el tiempo vas a recuperar el resto del olfato. Lo siento, Gemali. ¿Están traduciendo en español? Agradecería que hablen un poco más despacio para poder traducir. Thank you. Dr. Jay, you had mentioned there's a possibility. Mencionaste que existe la posibilidad Is there also a possibility that one may never con el sentido del olfato. ¿Es posible que no se recupere el sentido del olfato? Lleva tiempo, pero se recupera el sentido del olfato. Pero luego, la mayoría de los pacientes van a poder sentir los olores fuertes. No lo pierden por completo. Tengo otra pregunta con respecto al olfato. Estoy recuperando todo el olfato y todo huele como a podrido y me cuesta comer. ¿Qué puedo tomar o qué puedo hacer? It gives a bad smell. Es normal sentir un feo olor. Tenemos que esperar pacientemente a la recuperación. Lemon or little spices. Nosotros le decimos a los pacientes que pongan un poquito de limón o de especias. Y también que coman algo dulce en las comidas para balancear el gusto. Me estoy recuperando de COVID, pero todavía no recuperé el sentido del gusto. Incluso durante COVID no tenía gusto no tenía sentido de gusto. Me ponían nerviosos los sabores. En particular en cuanto a la nutrición, porque nos dicen que comamos sano. Otra vez el consejo es que esperemos pacientemente a la recuperación. En algunos pacientes es muy lenta la recuperación. Quizás el médico quiera agregar medicamentos
that will help in recovery. que pueden ayudar a la recuperación más rápida. Thank you. The next very interesting topic that we've Hay got otro tema muy interesante is the black fungus. que tiene muchas preguntas, que es el hongo negro. So now, in the second wave, En esta segunda ola, exponentially, and esta segunda ola creció exponencialmente y en especial en India debido a la población. Entonces, como hay mucho uso de esteroides comorbid illnesses like y los pacientes tienen enfermedades comórbidas, the fungus infection. entonces esta infección con este hongo es muy prominente en estos pacientes. Entonces hice una pequeña presentación. ¿Puedo compartirla? Sí, por favor. Antes de compartirla, quiero hablar algo de mucormicosis. Quiero resaltar algunos puntos acerca de esta situación de COVID. Voy a comenzar mi presentación. Okay, so are you able to see it? ¿Pueden verla? Is it visible? Yes, we can see ¿Se that. ve ahora? All right, but it's not visible to me. Pero no la puedo ver yo. All right, let me see. Yes, now is it visible? There we go. Yes. Okay, Yes. okay, Ahora se puede ver, ¿no? all right. So, so far, the COVID. Entonces, la you all- información que tenemos hasta ahora, el SARS-CoV-2 COVID RNA o el SARS-CoV-2 is the largest virus of RNA group of family. son del mismo grupo de familia. COVID outbreak is not new. It had happened few years ago in Middle East, but then it was Pasó hace unos años en Medio Oriente y después cambió. and as we discussed previously, it has a novel structure. That means it's a new virus. Este es un nuevo virus, una nueva cepa. Nowadays, due to mutation. Es una mutación. Respiratory tract, but Afecta also el tracto respiratorio, pero también as well. Our alimentary system, the alimentary system. el sistema inmunológico. Spread is by droplets. What are droplets? Droplets are the particles. Se disemina por los aerosoles, que son esas partículas que tienen una carga viral, que son de más de 5 micrones. Entonces permanecen en las superficies. Por eso se dan las instrucciones de que se limpie todo con desinfectante, porque se puede transmitir por las manos. Por esto esta segunda ola es muy grande, particularmente en India. Entonces, ¿qué es el aerosol? Es de menos de 5 micrones de las partículas y permanece suspendido en el aire durante mucho tiempo. Por ejemplo, si una persona infectada con COVID no tiene síntomas y va a un negocio, está en 5 minutos ahí, después se va y después las dos personas que vienen pueden infectarse por ese aerosol que está en el aire, en el ambiente, en ese negocio. Por eso es necesario aislar, no estar en contacto, el aislamiento. Se necesita cuarentena de 14 días. Si empezamos a tener síntomas, los síntomas son como los de la gripe: tos, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, fatiga, falta de aire, dolor corporal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea.
So, as we've seen that it affects the respiratory tract as well as Afecta el tracto respiratorio system. y So we y también el sistema digestivo. alert about having a nausea, vomiting, diarrhea, which is not Entonces hay que estar alertas a tener náuseas, vómitos, diarrea. Eso también puede ser causa de COVID. Los síntomas pasan de leves a severos según cada persona y también según las enfermedades preexistentes. Algún paciente que tenga cáncer, diabetes, que se está haciendo quimioterapia o terapia de rehabilitación. ¿Qué pasa en la etapa temprana? Hay fatiga, dolor de cuerpo. Si no respondes a los medicamentos comunes como paracetamol, hay que hacer un test de PCR. Normalmente los síntomas duran 5 días. En la segunda fase, desde el día 5 al 7, hay problemas en el tracto respiratorio inferior y neumonía. Todavía no se necesita oxígeno. Y en la etapa 2B hay neumonía, pero sí se necesita oxígeno. Ahí se necesita hacer estudios de los pulmones de 0 a 25, 0 a 7 es leve, 7 a 16 es moderado y 17 es que necesitan hospitalización y oxígeno. En la tercera fase hay 2 olas. Un paciente está en fase de recuperación. Un paciente puede estar en recuperación y si no pasa a la tercera fase. Acá es donde se inflaman los alvéolos. Es donde ocurre el intercambio de oxígeno en los pulmones. Por la infección con COVID, se inflaman los alvéolos y baja la saturación de oxígeno. Cuando se dan esteroides, baja la inflamación y mejora la oxigenación. Cuando hay menos oxígeno, también se afectan otros órganos, porque los otros órganos no reciben la suficiente cantidad de oxígeno y empieza a disminuir su función. Después de la tercera fase, si el paciente está bien, lleva 21 a 28 días recuperarse del todo. Si no hay fiebre, se necesitan medicamentos desde el día 7 hasta el 10, entonces el paciente puede irse de alta. No es necesario tener un PCR negativo, porque puede permanecer positivo durante más de 90 días. Después del alta, hay que tener precauciones durante 2 semanas más para evitar pasárselo a otros miembros de la familia, porque todavía hay un poco de carga del virus. ¿Qué sigue? La estadística en India dice que se espera una tercera ola y que por la nueva mutación del virus afecte más a los niños. Es probable que empiece en septiembre, a partir de septiembre. La buena noticia es que se espera que tenga menor intensidad, porque ya tenemos más conocimiento sobre el comportamiento del virus, sobre los tratamientos, sobre el requerimiento de oxígeno, de antivirales y muchas otras cosas. Vamos a pasar a mucormicosis.
durante esta pandemia de COVID-19 se observaron una serie de síntomas que surgieron y que se identificaron. En India surgió el mucormicosis, que es el hongo negro. En todo el mundo, el 17% de los casos son en India. ¿Qué es la mucormicosis? Es un hongo fulminante oportunístico que lo causa el hongo Rhizopus de una especie mucor. Está presente en todo el ambiente, está en todas partes. Infecta a las personas que tienen, que están inmunosuprimidas. A estas personas los afecta más, a las personas que tienen otras condiciones agravantes. La tasa de mortalidad es del 54%. Por esto es sumamente importante. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Diabetes mellitus, que no está bien controlada, terapia de corticosteroides de largo plazo, las personas que tienen problemas renales o que están en diálisis, las personas trasplantadas con órganos, pacientes con cáncer y con quimioterapia o radiación, otras personas con inmunodeficiencia, personas que estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, en personas que estuvieron expuestas a hierro y zinc, que se dan en la terapia. Hay que hacer pruebas en el cuerpo. Y también higiene de oxígeno incorrecta. Cuando se provee oxígeno, el oxígeno que se utiliza para el tratamiento de estos pacientes tiene que estar limpio, estéril. No siempre es el oxígeno industrial. Puede estar contaminado con el hongo y una vez que se usa en un paciente, puede predisponer al paciente para la mucormicosis. En la cavidad sinonasal es el 39% donde se aloja, en los pulmones 24%, por vía cutánea 19%, especialmente a través de heridas o quemaduras, que afecta al cerebro es el 9%, gastrointestinal es un 7% y que está diseminado en todo el cuerpo es un 6%. Las vías de ingreso es por las esporas fúngicas, por inhalación o por inoculación, también por la piel o por ingestión. Una vez que está en el cuerpo, afecta a los vasos sanguíneos y a la circulación. Y porque hay menor suministro de sangre, se afecta a todo el cuerpo. No es contagioso, no se pasa de un ser humano a otro. ¿Cuáles son los signos y síntomas de mucormicosis? Hay una sensación de los cachetes dormidos, que se duermen o cerca de los dientes, se tapa la nariz con mucha sequedad, hay marcas negruzcas o secreciones de la nariz, se inflama la cara o las mejillas, los ojos rojos, hay problemas de la visión, doble visión, se caen los párpados,
párpados, hay dolor detrás de los ojos, también sensaciones en los dientes, dolor en el costado de la cabeza y una marca negra en el paladar, una mancha. Se hace un examen endoscópico nasal. Hacemos un examen endoscópico de la nariz y buscamos estas manchas negras. Mucormicosis se llama hongo negro porque tiene unas marcas negras que se forman. Buscamos eso y la mandamos a examinar. También se puede hacer una biopsia de ese tejido. También se puede hacer una resonancia de las órbitas de los ojos, el cerebro y de los senos paranasales. Y también se hace un examen oftalmológico que es esencial por la proximidad de los senos paranasales con los ojos. También entonces por eso hay que revisar los ojos. El tratamiento es con un equipo multidisciplinario. Está el médico o el intensivista, el cirujano que puede tener que hacer una cirugía, el oftalmólogo, un cirujano maxilofacial que puede ser requerido si está en el paladar o en los pómulos, el radiólogo, un microbiólogo, un patólogo, que se va a fijar el espécimen que aparece en la endoscopía, y un consultor sobre la enfermedad infecciosa. El tratamiento es con anfotericina B o anfotericina liposomal y con noxafil o poxanozol. Hay que hacer un tratamiento cirúrgico, hay que hacer cirugía. Como los tejidos no reciben la circulación de sangre, se necrosan. And it spreads to adjacent tissues, involving body Se tissues. desparrama a todos los tejidos y cada vez se esparce más por el cuerpo. Entonces hay que hacer una limpieza quirúrgica de todos esos tejidos necrosados. Lo que sigue después, hay una alta tasa de mortalidad a pesar del tratamiento. Se necesita un tratamiento de larga duración. Declare him to be fungus negative. Antes de declarar, tiene que pasar 1 mes y medio antes de declarar que no tiene el hongo. Las drogas están escasas y es un gran problema. Las comorbidades son un gran problema. El diagnóstico temprano es absolutamente esencial y la prevención es mejor que la cura. Las personas con alto riesgo, con diabetes o con otras enfermedades, tienen que ir a ver al otorrino si tiene cualquier problema para ver si hay alguna señal temprana de la enfermedad. Entonces, en ese caso, el tratamiento es fácil y la recuperación es más rápida. Entonces, la prevención, hay que estar alerta a las señales tempranas, hay que usar los esteroides de manera juiciosa. Hay que controlar bien la diabetes, hay que humidificar el oxígeno y las gotas nasales con salina isotónica.
Ahora que hablamos de mucormicosis, el COVID todavía no desapareció, entonces tenemos que usar doble barbijo, lavar las manos, mantener la distancia social, quedarnos en casa, buscar atención médica temprana, practicar los pranayamas para mejorar la capacidad de los pulmones, meditar, hacer ejercicio físico regularmente, porque eso mantiene el sistema circulatorio y nos mantiene sanos, y también alinearse con la naturaleza, con los 5 elementos de la naturaleza. Hay que cuidar a la naturaleza y la naturaleza nos va a cuidar. Con esto termino mi presentación. Thank you, Dr. Jaya. You gave a very Gracias, doctora. brief of black fungus. You covered like almost every Nos level. explicaste muy bien todo sobre el hongo negro. So one question I want to ask you is, Una pregunta que quiero hacer, how much time one should, take care of themselves after COVID? To ¿cuánto prevent tiempo hay que cuidarse después black de COVID maybe, COVID para evitar el, If you can tell, el like, hongo post-COVID. negro? Post-COVID case, see, as we discussed, even Los after pacientes that, I think one should después de consider, tener COVID 2 weeks. tienen que cuidarse al menos 2 semanas. Of course, nowadays lockdown is there, so nobody's going out. But then there is a Nadie va a salir porque están en encierro, pero también pueden infectar a los miembros de la familia. rigorous precaution should be taken. Hay que tener precaución rigurosa, especialmente en los pacientes que tienen bajo sistema inmunológico. Clinical practice, Esos son los que pueden agarrar el hongo negro. patient with COVID, Los pacientes con diabetes, they have con high COVID, chance of contracting a mucormycosis. tienen una gran posibilidad de tener mucormicosis. A slight Entonces, que los vea el otorrino temprano es esencial. or blocking of the nose, Si hay secreciones negruzcas de la saliva o de la nariz, hay que ver al otorrino y se hace una endoscopía nasal. Y como la segunda ola está bajando, pero todavía no se fue del todo, antes de que ocurra otra mutación, tenemos que cuidarnos y con la prevención, con medidas de prevención, con los barbijos, con la higiene de manos, la distancia social y todas esas cosas. Thank you. So one thing that I've heard in India is that black fungus, it spreads mostly in hospital environment and not in Una home. cosa con el hongo negro es que se disemina en hospitales. If you can highlight. ¿Es verdad o es un rumor? Possible explanation I can give is that people Una who are explicación posible es que discharged earlier because they have good immunity. They have recovered fast and they are home. las personas en la casa se recuperan más rápido. En los hospitales están bastante tiempo en terapia intensiva o los tratan con esteroides. Cuando se da esteroides, hay problemas con la glucosa. Entonces eso hace que baja la inmunidad. Entonces es posible que las personas que están en el hospital más tiempo tienen mayor posibilidad de contagiarse el hongo negro, de contraer el hongo negro. Because of the hygiene. Absolutely, absolutely. Es importante la higiene, por supuesto. Las esporas del hongo están alrededor, están en las paredes, en las superficies, entonces también están en el hospital. Hay equipamientos médicos, el tubo del oxígeno que se les administra a los pacientes tiene que estar absolutamente limpio, tiene que reemplazarse después de 2 o 3 días. Entonces, sí, la limpieza definitivamente es importante. Gracias. ¿Hay un hongo negro, un hongo blanco también? Sí. El hongo blanco es cándida. La infección con cándida se ve, no es específicamente relacionada con COVID, pero ahora sí, como la gente tiene inmunidad baja, pueden agarrar cualquier clase de infección. Eso es cándida, el hongo blanco.
tiene menor intensidad que el mucor. Pero en la práctica médica nos preocupa el hongo negro más que el hongo blanco. Thank you, doctor. Gracias. I also have a question regards the También tengo una pregunta en cuanto al hongo negro. Alguien preguntó in South America. So, is it que no se vio mainly in India or en Sudamérica. ¿Está principalmente en India o está en todo el mundo? Ocurre en todo el mundo, pero sí más en India, quizás porque por la densidad de la población, Smaller houses. la gente Overall, vive en casas pequeñas, también la limpieza puede ser una causa size of the population only. y tiene que ver con el tamaño de la población. Sí, es más prevalente en India. Esta segunda ola, el mucor está en todas partes, pero es más importante en India. can one contract black fungus Una persona puede contraer having COVID? hongo negro sin haber tenido COVID. Sí, hubo casos de mucormicosis durante los años, a lo largo de los años. Cualquier persona que tiene una inmunidad muy baja, diabetes, mal controlada, personas con enfermedades renales y que están en diálisis, esas pacientes son más predispuestos a contraer esta infección. Especialmente las personas con diabetes no controladas y con diálisis. Estos pacientes durante mucho tiempo fueron tratados, pero ahora con COVID, post-COVID, aumentó. Another question. After getting COVID, Después de tener COVID, negative from COVID for 3 después de ser negativo, COVID negativo 3 fungus, semanas, ¿estoy a salvo del hongo negro o todavía how long? tengo que cuidarme? Y entonces, ¿por cuánto tiempo? Any other comorbid condition. Si Again, no coming tienes back una to enfermedad other comorbid diseases like concomitante, como las que nombramos, you are safe. I mean, but still, estás a salvo, you should be alert pero about tenés que estar alerta early signs and symptoms. But de los 9 months síntomas. time, I think you should be safe. Pero por el tiempo que pasó ya deberías estar a salvo. Or, Hay que tomar precaución en las personas que tienen condiciones comórbidas. Thank you, doctor. I've got some Gracias. questions that don't relate to COVID. Hay algunas preguntas no relacionadas al COVID o al hongo negro. Yeah, so the one is, my son is now grown up. Since he Mi is hijo a child, ahora es grande, pero desde cuando era chico otitis, later tenía on, otitis he a had repetición y luego which in time los proliferated médicos encontraron un quiste óseo que terminó afectando al tímpano y provocando meningitis. Tuvo 2 cirugías, pero ahora dijeron que no se puede operar otra vez porque el tumor está cerca de la carótida. Hace 9 años le hicieron radiación, después de eso el tumor se encogió, pero ahora está volviendo a crecer. ¿Hay algún remedio natural para impedir que sangre y para reducirlo? ¿Es posible que la naturaleza del tumor, Radiation therapy is the only treatment. I mean, quizás la radiación es el único tratamiento? any other No se me ocurre remedy that, I mean, algún remedio natural. personal ENT surgeon is best to guide him. La or advise radiación es lo mejor para tratarlo. this extent and spread of the illness. And but then yes, if it is, Hay que hacer tomografías para ver si se disemina. which is the Como main está cerca de la carótida, que es la arteria que lleva al cerebro, por eso es delicado. La siguiente pregunta, como pediatra, quiero saber cómo la cepa india afectó a los niños de India y saber si hay complicaciones para ellos después. okay. So see, nowadays, I mean, this second wave, now we are Esta not segunda ola So, hay más casos pediátricos. population, so
Esto es nuevo en los niños, But initial symptoms are just like pero los síntomas iniciales son iguales a los de children are also recovering la very gripe. fast, probably because they Y have los chicos received se recuperan más rápido porque tuvieron which might las vacunas. last first wave there was a proposition that Indian population received BCG, so they are Hay immune. una So propuesta similar de proposal can be made que about los chicos reciban BCG para mejorar la that. inmunidad. We need to study further or research further about multi-organ involvement. Pero hay que estudiar el daño en los órganos, pero los niños se recuperan rápido, no se vuelven críticos pronto, se vuelven pacientes críticos. Los síntomas en los niños son parecidos a los adultos, entonces, ¿qué señales tienen que ver los padres en los niños? Flu-like symptoms. Cough, Son cold, parecidos a los de la fever, gripe, fiebre, tos, dolor de cabeza. Cuando no responden a la medicación normal, entonces se puede sospechar COVID y hay que hacer las pruebas. Gracias. Tengo una pregunta sobre apnea del sueño. ¿Es necesario con apnea del sueño operarse o se puede arreglar sin cirugía? Por supuesto. Most of the time, people La who mayoría de come las veces, las to personas us que obese, overweight. The first que vienen a vernos por los ronquidos son obesos o tienen sobrepeso, en general, la mayoría. Hay que hacer dieta, hay que bajar peso y eso normalmente soluciona el problema. Muchas personas no necesitan cirugía. Las personas que les cuesta bajar de peso o las personas que tienen obstrucciones en la cavidad nasal, que tienen desviaciones en la nariz o tejido adenoide o linfático, esas personas quizás sí se beneficien con una cirugía, pero no es 100% necesario con la apnea de sueño. It reduces the fat, yes. Es un hecho. Otra pregunta en cuanto a la apnea de sueño. Tengo muchos amigos que hablan de la apnea de sueño, pero no piensan que necesitan ver al médico porque piensan que roncar es normal. ¿Hasta qué punto es necesario ir a ver al médico? In such people, En esos pacientes to undergo sleep study. And the scoring hay que is hacer un estudio de sueño number of episodes of sleep apnea, para saber number of la cantidad de episodios de apnea del sueño o de ronquidos. cessation of breathing, of the breath. Apnea es que cesa la respiración durante un tiempo. Si la duración y el número de apneas es más frecuente, es severo. Esas personas tienen que hacer una evaluación correcta con un estudio de sueño. El ronquido y las apneas pueden afectar al corazón y provocar hipotensión, porque uno no está respirando normalmente, entonces hay menos oxigenación en el cuerpo. Entonces hay que, el corazón necesita bombear más por esos episodios. Entonces, al menos hay que hacer alguna evaluación cuando no hay ronquidos y apnea. ¿No tenés preguntas? Tengo preguntas sobre el tema anterior. ¿Hasta dónde es normal el ronquido? Si molesta el sueño, si altera el sueño, si no dormís bien y al día siguiente te sentís un poco mareada,
eso indica que no estás durmiendo bien. Tenemos que tener sueño interrumpido al menos durante 6 horas. 7 horas es ideal, pero menos de eso, si el sueño se ve interrumpido, es necesario ver a un especialista. Thank you. Next questions are, around sinus. So we have seen that a lot of people, they catch allergies and have, Vemos que muchas personas tienen alergias, problems. So if you can algo relacionado a los senos paranasales. Son las cavidades que están al lado de las mejillas en esta región. Entonces, la función de los senos paranasales es darle resonancia a la voz, porque están llenas de aire. Entonces, el aire tiene que estar seco y fresco. Entonces, las condiciones son saludables para que el aire ingrese al oxígeno. Si hay alguna obstrucción, la nación como una desviación del septum, o si hay una alergia fuerte, hay una inflamación de la mucosa de la cavidad nasal, entonces se bloquea los senos paranasales y gradualmente se junta mucosidad. Entonces, las personas con los senos bloqueados tienen dolores de cabeza y se les reduce el olfato debido a esta obstrucción. Okay. And if you can share, how can it be, cleared or treated? ¿Cómo se pueden despejar? Si no hay una obstrucción demasiado grande, estamos haciendo pranayamas, hacemos meditación. Los pranayamas ayudan para liberar esas cavidades. Yo era muy alérgica al polvo, pero cuando empecé a practicar pranayamas y Sudarshan Kriya, la frecuencia de estos episodios se redujo muchísimo. Así que los pranayamas ayudan. Los pranayamas limpian los senos paranasales. Las personas que tienen una alergia fuerte pueden necesitar medicamentos antialérgicos. Thank you. Dr. Jaya, can you also tell, what are allergies and why do we develop them? Okay, I just ¿Por qué summarize. la alergia? Mentioned here about Jalneti. So yes, Jalneti is very helpful in allergic condition. Es muy saludable para la alergia. Allergic to dust particle or pets, animal dander. It enters into the nasal cavity and it gets deposited on the mucosa, the Deposita en las mucosas de las cavidades nasales. Entonces, Jalneti limpia las cavidades. Entonces, reduce la carga de las alergias. Ayuda a la condición de alergia. Thank you. We have, one more area if we can cover that around, Hay tonsils. otra área que quisiéramos hablar. Sort or swollen tonsils. So if you can, share how can we take care of it and why do we get those kind of things? Okay. So tonsils are like watchguards of our system. The first part which is exposed to the infection is tonsil. Tonsil is a lymphoid tissue which fights Es un tejido external, the pathogens. que lucha contra los patógenos externos. Entonces, So personally, in my personal practice, I do not advise immediate surgery. If recurrent tonsillitis is las there, amígdalas treat it with medication along with saline gargles and probably no siempre se soluciona con cirugía. Hay que mejorar el sistema inmunológico. Pero muchas veces lo que pasa es que como hay infecciones recurrentes en las amígdalas,
Entonces se infectan las amígdalas y funcionan como fuente de infección. Y entonces se recomienda hacer cirugía porque hay una bacteria, un estreptococo, que coloniza, se hace colonias en las amígdalas y si permanece en el cuerpo puede afectar al corazón y a los riñones. Si una persona tiene episodios de amigdalitis recurrentes, entonces se recomienda la cirugía, pero si no, no es necesario quitarlas. Dejarlas estar en el cuerpo un tiempo. Y si es esencial, entonces se quitan. So I take one minute to show you. This is the pot, modern Jalniti pot. You put salt Esto les muestra el Jalniti. and water here. Se pone sal y agua, Do it and then put it in the one nostril. entonces se pone en una fosa nasal And cleans all the se aprieta and maxillary sinus. y limpia todos los senos, maxilares, maxilofaciales. Anupama, please. Yes. Okay. So, I would like to, conclude this session. So, No quiero confundir esta sección, que vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias por compartir este conocimiento acerca del hongo negro. Gracias por venir a esta sesión. Una última pregunta que quiero preguntar es, ¿hay algo que no hayamos preguntado y que quiera compartir? ¿Algo que nos pueda ayudar? In the end of my slide, I had mentioned about taking care of the nature, and nature is going to take care of you. No hablé mucho, esto que mencioné de cuidar a la naturaleza y la naturaleza nos va a cuidar a nosotros. Hay una inteligencia superior que está detrás de cada episodio, detrás de cada uno de nosotros, entonces tenemos que tener conciencia de eso y alinearnos con la naturaleza. Estas cosas pasan cuando la naturaleza se desequilibra. Entonces, sigan haciendo pranayama, sigan haciendo yoga, porque eso va a mejorar el sistema inmunológico. Entonces, van a estar mejor durante más tiempo. Awesome. Ma'am, we will also need, your contact information if anybody wants to reach you. Podemos tener información de contacto si alguien necesita. Voy a escribir mi número de WhatsApp. ¿Tienes un consultorio profesional donde la gente pueda verte en India? Okay. I'm giving the WhatsApp number and my email is. Ahí está mi número de teléfono y voy a escribir mi email. Okay, so people from abroad, just it would be like general guidance. I mean, it's not a foolproof treatment because Para la I'm not gente de afuera no los puedo ver personalmente, pero con mucho gusto voy a ayudarlos de la manera que pueda, con guiarlos. Muchas gracias, doctora Jaya. Estamos muy agradecidos. Gracias a todas, Anupama, Hemali. Muchas gracias a todos los que estuvieron de Argentina, de India, a todos. Doctor Jaya, fue una sesión muy linda y nos gustaría que otro día vuelvas a visitarnos. Lo estoy diciendo acá, delante de todos, que te vamos a volver a invitar. Con mucho gusto. Gracias, gracias a todos, cuídense. Thank you very much, Dr. Thank Jaya. you. Gracias, doctora Jaya, gracias.